Bueno amigos, un saludo muy especial cuando comenzamos el tiempo de entrevistas en Crónicas del Campo Palmero. Hoy se encuentra con nosotros don Leopoldo Cologan, sabéis que es el presidente de la APEP, la Asociación de Plataneros Europeos de Banano. Yo creo que todos los del sector de plátano lo conocen, es un luchador que durante 25 años pues, ha trabajado llevando los destinos de los plataneros europeos para poder que la administración y los políticos entiendan cuáles son las razones justas, con papeles, como él siempre lo ha hecho, para ayudarnos a seguir subsistiendo, porque eso es lo que hacemos, subsistir. Vamos a hablar de ese acuerdo, ese último acuerdo bilateral con países iberoamericanos, la trascendencia que tiene ese acuerdo con nuestro plátano, y también vamos a hablar de asuntos internos del sector platanero. Vamos a saludar, don Leopoldo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, si le parece, nos vamos a hablar un poco de ese acuerdo bilateral que se realizó por parte de la Comunidad Económica Europea, bueno, con un país, ya son varios los acuerdos que se empezaron a realizar desde el año 2010, ya empezaron a hacerse acuerdos, y que va culminando una etapa en que se van sumando unos y otros países y se va descabalgando ese arancel que protegía la entrada de la banana en los mercados europeos. Hay dos acuerdos que se firmaron por la Unión Europea y los países latinoamericanos, uno con los países de todo el mundo, que se llaman los acuerdos multilaterales, donde eso fue en Ginebra en el año 2009, donde se acordó que los 176 euros que tenían de impuestos de entrada todos los países para entrar en la Unión Europea, había que irlos disminuyendo y que había que irlos reduciendo anualmente. Y eso se firmó, un acuerdo bastante negativo para nosotros, donde los 176 euros por tonelada, que en su día que aguantaron solamente 2 años, el año 2008 y 2009, pues a partir del 2010 ya no eran 176 euros por tonelada, sino 148, y al año siguiente 143, y así sucesivamente, como en este año que ya están pagando pues la cantidad de 127 euros por tonelada. Y así sucesivamente hasta llegar hasta 114 en el año 2020. Ajá. Entonces, posteriormente, en Madrid se auspiciaron, en la presidencia española de la Unión Europea, se auspiciaron otros acuerdos que se llaman acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y algunos países de la Unión Europea. Y entonces, en ese acuerdo de Madrid, se fue mucho más lejos en el descreste arancelario. Ya no íbamos de 176 a 148 y luego sucesivamente hacia abajo, sino que iba más rápido, y por ejemplo en este momento los que están en los acuerdos multilaterales están en este año en 127 euros por tonelada, mientras que los que están en los acuerdos bilaterales están en 117 euros por tonelada. Los que hasta ahora han pagado, los que están pagando ahora 117 euros por tonelada son Colombia, Perú y los países centroamericanos. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos días? Que va a cambiar absolutamente el panorama de todo este asunto. Son un acuerdo que está a punto de firmar, yo creo que ya está prácticamente hecho, que es que el Ecuador, nada más y nada menos que Ecuador, que es el primer país exportador del mundo, con una potencia bárbara en el mercado mundial, se va a incorporar, va a pasar de los acuerdos multilaterales donde estaba inmerso, pasa ahora a los acuerdos bilaterales. Por lo tanto, en este mismo año van a pasar de 127 euros por tonelada a 117 euros por tonelada. Y luego, sucesivas bajadas lo llevarán a 75 euros por tonelada. Y nosotros hacemos un análisis frío de todo esto y vemos que si Colombia, Perú, los países centroamericanos y Ecuador, la cuota que actualmente tienen, o sea, en las exportaciones que actualmente llevan a la Unión Europea, entre todos lo aumentan un 20%, nosotros los productores de plátanos comunitarios y los canarios las vamos a pasar canutas, porque no vamos a poder competir con todo este asunto.
Para la gente que nos está viendo, yo creo que es clarificador que se fijen en el cuadro que en este momento está en pantalla. Ahí se puede ver perfectamente el descreste arancelario, cómo va disminuyendo los aranceles, y se ve perfectamente que, y es como conclusión, que las bananas de cualquiera de estos dos acuerdos cada vez entran más baratas en el mercado europeo, puesto que bajan los impuestos. Y los plátanos de Canarias seguimos en un nivel superior en precio por los costos que siguen subiendo en Canarias. Por lo tanto, llega un momento en que, según mi opinión, se va a distanciar mucho el precio de la banana hacia abajo con el precio del plátano nuestro canario en el mercado. Y esto puede traer consecuencias de bajas de consumo, ¿no? Don Leopoldo, ante este hecho, usted como presidente convocó la Asamblea de la AP en Madrid el día 30 de julio para tomar un acuerdo, a ver qué acciones se realizaban, ¿no? Efectivamente, el día 30 de julio, antes de tener una entrevista con la ministra de Agricultura y los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Comercio en Madrid, tuvimos una Asamblea General de la AP, donde analizamos nuestra situación y vimos que todos, por unanimidad, los problemas que va a ocasionar la incorporación de Ecuador a estos acuerdos. Por lo tanto, al final de la reunión llegamos a una propuesta que vamos a hacer llegar, ya lo hemos hecho en Madrid, pero lo vamos a hacer también llegar en Lisboa al gobierno portugués y en París al gobierno francés, de cuál es la postura actual nuestra con respecto a esto. Primer punto que hemos acordado es que hemos solicitado al gobierno español, que es el primer país productor de la Unión Europea de plátano, que reactive lo que antiguamente denominábamos las reuniones de los amigos del plátano. ¿En qué consiste? Los amigos del plátano son altos funcionarios del gobierno de España, Francia y Portugal, y Grecia, que también tiene algo de plátano, para analizar esta situación, hacer un seguimiento conjuntamente con los productores comunitarios, para ir haciendo un seguimiento de precios y de cuáles son las posibles perjuicios que puede ocasionar este acuerdo. Segundo acuerdo que hemos hecho de ahí se va a recoger datos, se va a elaborar un informe. Un informe, como hemos hecho en múltiples ocasiones cada vez que hemos negociado, porque nosotros no vamos a pedir por pedir. Nosotros, cuando vamos a pedir que se aplique alguna fórmula o alguna ayuda, lo hacemos fundamentado en un estudio. Por eso el segundo punto que hemos acordado es crear o encargar a una empresa ajena a nosotros, y que es una empresa que siempre ha hecho trabajo a la propia Unión Europea para que sea fiable, pues un estudio de impacto. Yo creo que haciendo una hipótesis de qué sucedería si todos los países que están en los acuerdos bilaterales con Ecuador y compañía, pues aumentan un 15 o un 20% su cuota de envío al mercado europeo. ¿Qué consecuencias podría traer? Entonces, ese estudio de impacto tiene que dar una serie de conclusiones. De esas conclusiones es las que nosotros pretendemos que el gobierno de España, Francia y Portugal, y nosotros mismos, los productores comunitarios, tengamos una posición común ante la Comisión Europea. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, hemos solicitado que todo lo que concierne a los temas de las regiones ultraperiféricas, como el POSEI, como las ayudas del plátano y como las ayudas de todo tipo, dependan no de ningún comisario de la Comisión Europea, sino de la presidencia de la Unión Europea, como ya lo fue en su día. Porque es muy importante, hoy con tantos países miembros de la Unión Europea, nos perdemos en las gestiones. Entonces yo creo que si lo focalizamos a la presidencia, pues esto sería muy positivo y sería un motivo de trabajo, porque hay que reconocer que nosotros somos regiones ultraperiféricas y estamos bastante limitados comparado con un país miembro de la Unión Europea, ¿no? Don Leopoldo, entiendo que ustedes quieren tratar directamente con el señor Juncker, que es el presidente, en este caso, de la Comunidad Económica Europea, para no dispersar el trabajo y un poco pues tenerlo focalizado, ¿no? Efectivamente,
El presidente puede ser más sensible o menos sensible, pero lo que sí tenemos claro es que, como usted acaba de decir, sabemos en todo momento, si eso fuera así, que las cosas que sucedían en Canarias teníamos que ir directamente al presidente de la Unión Europea. Y también sería mucho más fácil para los gobiernos de España, Francia y Portugal que cualquier alarma que se presente en una región ultraperiférica sea directamente del presidente del gobierno español, o del presidente del gobierno francés, o del presidente del gobierno portugués, el que trate directamente los temas específicos de las regiones ultraperiféricas con la presidencia de la Unión Europea. De la otra forma, con la experiencia que ya tenemos nosotros, vemos que estamos mucho más difuminados. En las reuniones que después mantuvieron al día siguiente con la ministra Isabel García Tejerino y también con los subsecretarios, ¿se planteó lo que usted nos acaba de decir? Efectivamente, este caso concreto lo planteamos en todos los sitios, pero con mayor énfasis con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, que es el que lleva todos estos temas, con la presidencia del gobierno. Y tengo noticias de que fue bien recibido esta petición, y que el presidente Rajoy tiene un informe en línea con lo que yo estoy diciendo. Lógicamente, también el gobierno de Canarias y el gobierno de Madeira y otros gobiernos de la región ultraperiférica también están yendo en la misma línea. Nos vamos a conocer en profundidad, bueno, cómo fue esa conversación, cómo fue el resultado de esa información, porque se informó a la ministra de lo que estaba ocurriendo y del perjuicio que se podía producir para las regiones productoras de plátanos europeos, ¿no? Bueno, la ministra fue receptiva al planteamiento principal, que para nosotros era muy importante, de reactivar el tema de las reuniones de los amigos del plátano, que sería, para que la gente que me está escuchando sepa, en esa comisión habría por cada gobierno, por el gobierno español, por el francés y portugués, un representante del Ministerio de Agricultura, otro de Comercio y otro de Asuntos Exteriores, de ambos, con nosotros los productores, que son, y haríamos un seguimiento puntual, y lo deseable es que de todo este tipo de reuniones, más el informe de impacto que hemos encargado o que estamos encargando, pues sea el que posicione a los gobiernos de España y Francia y Portugal para defender una posición común para las medidas que se tengan que tomar, se tomen en Bruselas de forma conjunta. Bueno, pues eso ocurrió al final del mes de julio. Es normal que en el mes de agosto exista el paréntesis vacacional de todas las administraciones, pero ya a principios de septiembre comienza la ofensiva de la AP, ya visitando Portugal y Francia. Sí, efectivamente, porque como digo, para nosotros poder prosperar como productores en negociaciones, tenemos que contar con el apoyo de nuestros tres gobiernos, y por lo tanto lo que hicimos en Madrid lo vamos a repetir en Lisboa y en París. Antes de pasar a lo que es el sector platanero y la política en Canarias, sí me gustaría preguntarle por el ánimo que usted se encontró de sus colegas de Martinica, Guadalupe, de Madeira, visto pues esa ofensiva de un país como Ecuador. Bueno, está claro que la preocupación es máxima, porque a todos nos afecta de lleno, ¿no? Yo dije el otro día en una conferencia que di en La Palma que yo encontraba a la gente demasiado tranquila. Pero yo quiero dejar constancia en esta entrevista de que la situación que se avecina es preocupante y que lógicamente tenemos que actuar. Hemos venido 25 años con el sector platanero de Canarias funcionando. Yo creo que han sido los mejores 25 años de la historia del plátano de Canarias, y ahora viene una complicación y lógicamente hace falta que aquí se palpe por parte de los responsables políticos la preocupación del sector platanero, que hay unas veces que lo encuentro demasiado tranquilo. Y también falta unidad, porque así lo decía en una última reunión que pude asistir de la AP aquí en Tenerife, Eric Diusí, que no entendía cómo en Martinica y Guadalupe o en Madeira existe una unidad de criterio del sector, y aquí, bueno, pues aparecen algunas voces discordantes, ¿no?
Bueno, en lo que respecta a Asprocan, con respecto a la Unión Europea, yo creo que la postura es unánime en defensa del acuerdo de la PEP. El acuerdo de la PEP fue votado también por Asprocan y por la Unión de Agricultores de Martinica y Guadalupe y por los agricultores de Madeira. O sea, que nosotros como sector comunitario, la postura nuestra que acabo de explicar es unánime, ¿no? En ese sentido, yo no hay ninguna duda, ¿no? Yo lo que encuentro en estos momentos es que hace falta una voz unánime, como históricamente ha pasado, por ejemplo, en la isla de La Palma. En la isla de La Palma, desde que estamos negociando con la Unión Europea, jamás todo ha salido por unanimidad en los ayuntamientos, en los cabildos y en todas las instituciones palmeras, y lo mismo en Tenerife y en las otras islas productoras, ¿no? Yo ahí sí he hecho en falta una contundencia en ese sentido. Yo me llevé una buena impresión de algunos pronunciamientos que hubieron en la isla de La Palma con motivo del 25 aniversario de la celebración de ASPA, donde allí se pronunciaron los representantes de las diferentes fuerzas políticas. Incluso hubo un ofrecimiento por parte del portavoz del Partido Socialista en el Cabildo Insular. En el Cabildo Insular, donde iba a reunir a todas las fuerzas políticas de La Palma para que la proposición, o sea, se presentase una propuesta común, ¿no? Común, conjunta de todas las fuerzas políticas de La Palma como acicate, porque hay que decirlo, es importante que así lo sea, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo sigo pensando que se hace fundamental que eso sea así y que se llegue a todos lados, ¿no? Hay otras instituciones en Canarias que como el Lanzarote, que se han pronunciado, Lanzarote, Fuerteventura, se han pronunciado en contra en el tema del reparto de otra forma, y yo creo que eso no es bueno. Yo creo que a unos y a otros nos interesa toda una unanimidad en los criterios. ¿Cómo va a afectar en este caso esa posible reforma del POSEI? Pues ya usted nos lo estaba comentando, hay criterios, en este caso de algunos otros subsectores, de detraer dinero del plátano, así lo decían en prensa, para repartir. Hombre, desde luego siempre desde el sector platanero se ha dicho que bueno, están dispuestos a trabajar conjuntamente con todos los subsectores, a apoyarlos, pero hombre, desvestir un santo para vestir otro. Oigo a algunos políticos canarios hablar de las ayudas del plátano, da la impresión de que parece que nos las hemos sacado en una tómbola. O sea, que nosotros fuimos a Bruselas, como somos gente simpática, pues venga, ahí van 281 millones, pues no son 141, son 281 millones de euros que negociamos los productores de Martinica, Guadalupe, Madeira y Canarias, de los cuales, según el acuerdo de Madeira, a nosotros nos corresponde un porcentaje, que es el que da, por eso no nos hemos peleado por el reparto, no nos hemos peleado con los productores de Martinica. Ha sido un asombro por parte del gobierno español, que a mí me decían, pero bueno, ¿y ahora cómo se reparten los 281 millones de euros? ¿Ustedes se van a pelear? Pues ¿cómo que nos vamos a pelear? Si nosotros firmamos hace 2 años el acuerdo de Madeira, y el acuerdo de Madeira recogía las producciones históricas de cada una de las regiones, y el porcentaje que dio, a nosotros nos dio un 50,3, una cosa así, y por ese criterio se repartieron los 281 millones de euros, y por ese criterio llegaron a Canarias y se incorporaron al POSEI los 141 millones de euros, ¿no? Ese es el resultado de todo esto, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, yo me quedo impresionado, pero verdaderamente impresionado. Por eso muchos subsectores no funcionan, porque si el criterio para repartir una ayuda, para distribuir una ayuda, como yo veo que están diciendo, por ejemplo, en algún cabildo por ahí, que hay que redistribuir justamente las ayudas. ¿Pero cómo? ¿Que hay que redistribuir? ¿Qué es eso? No, las ayudas se le dan a un sector si demuestra que le hace falta. Y nosotros hemos presentado en Bruselas un estudio de impacto, en su día,
y demostramos que nosotros necesitamos no solamente la ayuda que tenemos en este momento, sino que incluso pedimos en aquel momento que se nos dejase, aparte, 30 millones más de euros para no utilizar, para que en caso de que los acuerdos bilaterales que estamos ahora, esto se aplicase, pudiésemos aumentar la ficha en 30 millones de euros. Eso lo solicitamos nosotros, lo que pasa es que no lo logramos. Pero ya nosotros preveíamos en ese momento profesionalmente, porque estos trabajos hay que hacerlos profesionalmente, no es lo que le salga a cada uno de las narices, ¿no? Entonces, esto se hace porque hay seriedad, porque hay profesionalidad. Esto no es que aquí nos reunimos en el pleno del cabildo y venga, estoy para aquí tanto, para la cabra tanto, para el otro bicho cuánto, pero ¿esto qué es? ¿En qué manos? ¿En qué manos estamos? Así no funciona un sector. El sector platanero ha funcionado porque se ha organizado. Nosotros teníamos más de 70 empresas exportadoras de plátano. Luego pasamos a 24 organizaciones de productores. Para cobrar nosotros la ayuda tenemos que estar en una organización de productores. Lo que tienen que hacer los otros subsectores es crear las organizaciones de productores. Tienen que crear las ayudas y cobrar las ayudas por la producción, no por los animales, sino por la producción, porque es la manera de que se clarifiquen las cosas. Pero desde luego no se arregla el problema de otros subsectores quitándole dinero al plátano, porque nos hunden en la miseria. Entonces, siguiendo hablando de las ayudas, no solamente las instituciones, cabildos o políticos han pedido la redistribución del plátano, también hay organizaciones de productores, asociaciones de productores, que también piden otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué piden otra cosa? Por ejemplo, unos piden que se le quite dinero a unos plataneros para dárselos a otros. O sea, una modulación, porque es así, una modulación, para quitarle a los que ganan una cantidad, sin darse cuenta que los que cobran más ayuda son porque son empresas familiares. Entonces, el que la gente cobre más, algunos productores cobren más que otros, es porque, en el caso, por ejemplo, de Tenerife, que es el más acuciado, no es tanto en La Palma, pero en La Palma también hay familias que han mantenido la unión, no han hecho la partición. Yo mismo tengo 9 hermanos y a nosotros, para mantener nuestras producciones, nos hemos mantenido los 9 juntos y por eso tenemos 12 trabajadores o 15 trabajadores fijos. Entonces hay asociaciones que piden que hay que quitarle a uno para darle a otro del plátano. Bueno, yo tengo que decir una cosa, también hay otros que piden, ganaderos que piden quitar un porcentaje a todo el plátano, por ejemplo 40 o 50 millones de euros, para dárselo a los demás subsectores. Entonces, esa es otra postura. La otra postura, que últimamente también planteó la Unión Europea y que se ha parado, es que también hacer una modulación vinculada a una escalonada de 150.000 euros para abajo descontar un 5%, de 150.000 para arriba el 7%, y así sucesivamente, para acoger un dinero que también quita dinero a la ficha global del plátano para dárselo a otros subsectores. Y yo lo que le quiero transmitir a la Unión Europea, y lo vamos a hacer, oiga, ya no podía haber usted avisado que iba a firmar con Ecuador. Usted ya nos podía haber avisado, porque esto es una trampa. Y nosotros no vamos a tener con la ficha, el sector platanero de Canarias no se va a poder mantener con la ficha financiera actual. Eso lo quiero dejar con constancia hoy aquí en esta entrevista. ¿Cuánto habría que aumentarla? Bueno, usted me pregunta cuánto necesitaríamos más de ficha financiera para subsistir, y yo contesto, oiga, yo no soy ningún Superman para saber cuál es la cantidad, pero sí sé que hay empresas expertas en este asunto que hacen los estudios de impacto, y es lo que la PEP acaba de acordar en julio, que es encargar un estudio de impacto, que es la que va a definir la cantidad que necesita el sector platanero comunitario de Martinica, Guadalupe, Madeira y Canarias para subsistir. Y entonces, a partir de ahí, es cuando nosotros ya vamos a fijar la cantidad, pero no dicha por nosotros, sino por una deducción profesional, que es lo que hemos hecho. Por eso es la credibilidad que nosotros tenemos en Bruselas durante tantos estos años.
Don Leopoldo, usted habló antes de cómo era el reparto a nivel de la Comunidad Económica Europea, entre de los productores de plátanos europeos. Pero aquí en Canarias, ¿cómo es el reparto? Bueno, es por la producción, es por la producción. Yo puedo decir que, por ejemplo, en el año 2013, tiro una cantidad más o menos, porque las ayudas las recibimos según nuestros periodos históricos de cada uno, pero mire, yo los datos que yo poseo en este momento es que la isla de Tenerife tiene el 41,71% de la producción y de los 141 millones de euros le corresponden 58,85 millones de euros. A la isla de La Palma, a la isla de La Palma del 2013 fue el 34,6% de la producción global, le corresponden aproximadamente 48,8 millones de euros. A Gran Canaria, que es el 21,41%, le corresponden 30,26 millones de euros. La Gomera, que es el 1,41, le corresponden el 1,99 y le corresponden 1.099 millones de euros, 1,99 millones de euros, y al Hierro, pues que es el 0,79, le corresponde 1,12, 1.120.000 euros. ¿Me entiendes? Entonces, este es el reparto. O sea, a La Palma, en este caso concreto, pues están entrando nada más y nada menos que 48,8 millones de euros, que vienen entrando aproximadamente anualmente, ¿no? Esto, hablando así en cristiano, pues podría ser pues alrededor de las antiguas pesetas, para seguirlo hablando de las antiguas pesetas, pues rondando las 60 antiguas pesetas, ¿no? Una cosa así. Y yo, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Hemos mantenido las producciones en Canarias? Sí. ¿Por qué hemos mantenido las producciones en Canarias? ¿Porque nos hemos organizado? Sí. ¿Porque hemos creado las organizaciones de productores? Sí. Pero también nosotros hemos hecho, los productores que hemos cobrado las ayudas, porque las ayudas las cobramos los productores directamente, son ayudas directas al productor. O sea, cada productor con nombre y apellido y número de carnet de identidad ha percibido esta ayuda. Yo, todo lo que yo palpo en todas las islas, porque yo palpo todas las islas y estoy con todas las islas, todo el mundo en el sector platanero en este momento que se juega los garbanzos está de acuerdo con el sistema de reparto de la ayuda. Pero es por pura lógica, porque si hemos mantenido las producciones es porque nos ha ido bien. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se hacen propuestas de modulación, por ejemplo, como se hacen en alguna organización de la isla de La Palma, ¿de qué se trata? De quitarle a los que más tienen, o sea, a todos los trabajadores, por ejemplo, a Tenerife, que es donde más mano de obra fija hay, por ejemplo, en la provincia de Tenerife, donde los trabajadores fijos son más, porque los agricultores, las empresas familiares son más, pues esto resulta que es quitar el dinero a los que han mantenido la unión familiar para tener trabajadores fijos, para dársela a quién, a otros más pequeños. Yo creo que esto no es necesario, esto es absurdo, entre otras cosas porque habría un trasvase de dinero de las islas. A lo mejor lo que debía de plantear esta asociación es coger lo que le corresponde a La Palma, que me parecería un disparate. Esto que voy a decir es un disparate como la copa de un pino, porque está funcionando bien, pero a lo mejor si se empeñan tanto y nadie dice lo contrario, pues a La Palma entran 48,8 millones de euros que se los distribuyan de otra forma. Esto me parecía un disparate, pero lo digo porque es que es un puro disparate lo que se está diciendo. Entonces, esto vamos a dejar las cosas como están, pero no es que solamente nos vamos a repartir esto, es que tenemos que aumentar la ficha financiera. Lo acabo de explicar. ¿Y dónde está la ayuda al transporte? Lo acabo de explicar y ahora voy a entrar en ese asunto también. Pero también me preguntó usted, porque hay alguien que ha dicho que ha disminuido los productores. Mire usted, yo tengo la honra también de haber introducido el seguro de vientos huracanados en Canarias, con muchas críticas. Yo en Tenerife y en La Palma, a mí me cogieron una vez en la feria del ganado de Los Llanos y me dieron de todo. Algunas personas con nombres y apellidos, que los recuerdo, me pusieron verde. ¿Cómo vas a poner un seguro obligatorio? Y yo le contestaba,
oiga, yo tengo un seguro obligatorio en el coche, y yo el seguro que tengo obligatorio en el coche no es para chocar el coche. Yo a final de año no digo voy a chocar el coche porque he pagado el seguro para cobrar algo del seguro. Yo creo que el seguro ha demostrado que juega un papel fundamental en este asunto. En estos momentos hay una zona de La Palma que nunca fue afectada por un viento. Algunos de los productores de esa zona eran los que me ponían verde. Y resulta que ahora están encantados porque les he seguido la pista, yo les he seguido la pista. Les he seguido la pista y ahora están encantados con el seguro de vientos que tienen, porque lógicamente ahora les tocó. Entonces esto es cuestión de solidaridad. Ojalá no nos venga un viento, ni una brisa, nunca, y tengamos el seguro. Pero es que esto de seguro no. Pero a lo que íbamos, motivado por esto del seguro, hubo un viento en los sauces. Hace muchos años hubo un viento en los sauces. Y entonces se armó una rebambaramba en una cooperativa de los sauces, concretamente en Agusa, porque habían protestas, porque los inspectores no encontraban, los productores pues decían que le iban a ver un selemín y no le iban a ver los otros. Entonces yo me personé al día siguiente con los inspectores en los sauces y con los agricultores que tenían ese problema, y digo, bueno, ¿y cómo no están estos selemines? Si este señor dice que tiene 3 selemines, ¿cómo no salen declarados más que uno? Digo, no puede ser. Bueno, después de darle muchas vueltas a que no aparecían ciertos selemines, nos dimos cuenta de una cuestión. Es que efectivamente este señor tenía 3 selemines, o estos señores, porque era en plural, tenían varios selemines, pero uno estaba a nombre de él, y estaba en este caso en la organización, en el grupo Coplaca. Tenía otro selemín a nombre de papá, que lo tenía, pues me parece que era en Cupalma, y otro selemín a nombre de mamá, que lo tenía en Bonana. Efectivamente, esto venía de atrás, porque antiguamente las personas que me están escuchando de los sauces y de todas las islas y de aquí también de Tenerife, sabe que eso era una cosa muy habitual, y así tenían los cestos puestos, las piñas puestas en varios cestos, y eso les servía de comparación, porque yo participé mucho en tertulias en la Plaza de los Sauces, comparando las clasificaciones y los precios de uno a otro. En definitiva, 3 productores, en este caso, con 3 productores, en este caso con un selemín cada uno, se convirtió en 1. O sea, de 3 pasamos a 1, puesto que luego tuvo que regularizar y poner los selemines a nombre suyo, que era lo que era conveniente. Ese es el motivo por el cual yo veo que ha disminuido el número de productores, porque yo no he visto, mire que yo pateo La Palma, y la pateo Tenerife, y pateo Gran Canaria, y yo no he visto, sobre todo en La Palma, arrancar un solo selemín, y por lo tanto tampoco he visto que la gente esté vendiendo selemines, y entonces por lo tanto yo tengo que decir que es un error de planteamiento o de información que se está dando, porque esa es la causa. Don Leopoldo, después de haber conocido de una manera general, bueno, pues lo que usted opina del sector en este momento, que lo que ha ido ocurriendo, ¿qué opina usted o qué valoración nos haría usted sobre lo que había que hacer para mantener a todos esos productores, a todas esas 9.000 y pico hectáreas de plátano de Canarias, tanto en política regional como en política nacional, como también en el sector? Bueno, yo a la vista de todo esto, y sobre todo quiero recalcar el acuerdo de la Unión Europea con Ecuador. Ecuador es una potencia, el primer país exportador de bananas del mundo, y tiene una potencia tremenda. Y todo esto que está pasando en Rusia, y todas estas cosas que están pasando de restricciones de mercado, todas estas cosas pueden traer y acarrear consecuencias. Lo que sí sé, y tengo claro, que si el mercado nuestro tradicional se aumenta un 15 o un 20% las entradas de banana, nosotros lo tenemos muy mal, porque ya pasamos épocas del año, este último año,
donde apenas 4 millones y pico de kilos, 5 millones de kilos, no se lo tragaba en el mes de julio el mercado. Por lo tanto, ojo, por lo tanto yo, según usted me está preguntando, yo diría que lo que hay que hacer no es solamente mantener la ficha financiera del plátano actual para Canarias de 141 millones de euros, no. Hay que aumentar esa ficha, va a haber que aumentar esa ficha financiera en la cuantía que nos dé el estudio de impacto que vamos a encargar. Pero yo creo que eso no va a ser suficiente porque mientras que las demás producciones comunitarias son bananas, nosotros el plátano de Canarias ya se ha demostrado que en el resto de Europa no tenemos futuro. No tenemos futuro porque no lo hemos probado por activa y por pasiva y que nuestro último eslabón, que la cuestión está en conservar nuestro mercado tradicional, que ya hemos perdido el 20%. En algunas ciudades, por ejemplo Barcelona, quizás más. Sí, bueno, donde sea, el conjunto hemos perdido. Por lo tanto, yo creo que con respecto a Canarias, lo que hay que, y es lo que yo voy a proponer en la próxima Asamblea General de Asprocan, a la cual voy a participar el día 5 de septiembre, es no solamente el que trabajemos juntos con los productores comunitarios para aumentar la ficha financiera del plátano a nivel europeo, sino que también que recurramos a las ayudas de Estado, y en este caso a la incorporación del plátano, a la ayuda al transporte. Entonces, esto va a ser absolutamente necesario de implantárselo al sector platanero de Canarias como a los demás subsectores y trabajar porque la ayuda sea no para nosotros solos, sino para todos los sectores, el 100%, para que nos pongan a todos los canarios, sean del sector que sea, en Cádiz. Entonces, para mí, creo que esos son los dos pilares que hay que hacer. Habría que hacer un frente común con los otros subsectores para eso, ¿no? Para conseguir el tema de la incorporación, no solamente la incorporación, sino de que la ayuda al transporte llegue al 100%, que es el objetivo que estaba planteado y que está incluido en el régimen económico y fiscal de Canarias. Entonces, esos son, lógicamente, todo esto pasa por mantener la unión aquí, no solamente la unión aquí entre los productores canarios, en este momento que somos 5 organizaciones de productores y que Asprocan está funcionando con unas campañas de publicidad muy buenas como ha hecho Asprocan, sino que también tenemos que mantener la unión como hemos venido, porque claro, lo nuestro no necesita de un laboratorio. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho durante 25 años, que es profesionalidad, seriedad y unidad. Entonces, yo voy a Bruselas. Yo, no, como siempre lo he dicho en este programa, yo nunca voy a Bruselas a pedir para plátanos de Canarias, voy a pedir para los plátanos de Martinica, Guadalupe, Madeira y Canarias. Pero en España sí que tenemos que exigir que se nos incorpore, porque no podemos perder la referencia que quien propició estos acuerdos de la Unión Europea con los países latinoamericanos es España. Desde el 2010. Todas las fuerzas políticas españolas, no se escapa, bueno, mayoritarias, para que nadie me llame la atención, las fuerzas mayoritarias en el Parlamento Nacional fueron las que auspiciaron los acuerdos bilaterales que se firmaron en Madrid, y por lo tanto yo creo que algo de responsabilidad tiene que tener el gobierno español para incorporar el plátano o para evitar que el plátano de Canarias desaparezca. Quiero resaltar una cosa, no solamente ya por los acuerdos estos que estoy hablando de Ecuador, sino si aquí, en Canarias, alegremente nos ponemos a jugar con las cosas de comer, que es, vamos a quitarle a este para darle al otro, vamos a poner aquí, vamos a quitar allí, modulamos abajo. Si estamos con ese juego, eso puede ser gravísimo para el futuro del plátano de Canarias. Yo creo que si en estos últimos 25 años, que vamos a cumplir ahora, si esto, 25 no, 22, porque la PEP lleva 25, la PEP cumple 25 en noviembre y la OCM del plátano data del 93, de julio del 93. Pues si nosotros en todos estos 20 y tantos años hemos mantenido las producciones, ¿qué diablo
de pruebas de laboratorio hay que hacer para cargarnos el sector platanero? Esto es una irresponsabilidad que la gente tiene que saber. Entonces, vamos a dejar las cosas quietas, vamos a hacer las cosas como deben de ser y vamos a lograr que el 2014-2020, porque ahora lo que se está discutiendo es 2014-2020, los 176 euros por tonelada que teníamos antes de impuestos, que tenían de impuestos las bananas dólar, esos 176 iban a ser fijos durante todo el año, todos los años. Y ya vamos por 117 y vamos camino de 75. Y eso es la pura realidad. La ayuda de 141 millones de euros, que son 281 millones de euros para todos los productores comunitarios, partió de una demostración nuestra, para un arancel de 176 euros por tonelada. No para un arancel de 117 euros por tonelada, ni de 75 euros por tonelada. Lo lógico sería que se actualizase todos los años según baja el arancel. Eso sería lo lógico, pero esa lógica no se aplica en Bruselas. En Bruselas hay que negociar por periodo, y en este caso nosotros tenemos la garantía en Canarias en este momento que la ficha financiera del POSEI en Canarias no se va a alterar hasta el año 2020, no se va a alterar el montante. Lo que pasa es que hay gente que pretende que del montante total, los 141 millones de euros, se mermen al plátano para dárselo a otro. Y esto es un error como la copa de un pino. Pues don Leopoldo, gracias por este ratito y bueno, a seguir trabajando. Nosotros vamos a estar ahí pendientes de lo que se haga para llevárselo a todos nuestros televidentes. Hombre, yo espero haberlo explicado lo mejor que sé, ¿no? Y que la gente lo entienda. Es complicado, pero yo creo que también es fácil de explicar, porque nosotros con el andar de los años es una realidad que nosotros hemos subsistido, por lo tanto poca discusión tiene eso, ¿no? Y en lo otro, pues mira, yo pedirle a los productores palmeros, a todos, aparte de la unidad, es que a cada municipio, en cada sitio, en cada lugar, lo digo a los palmeros, pero también lo digo a los de Tenerife, los de Gran Canaria y a los de La Gomera y el Hierro, tenemos que dejarnos oír, porque después vienen las lamentaciones, y cuando salen las cosas mal, luego vienen las lamentaciones, que no se diga que yo no sabía nada, porque aquí todo el mundo sabe, digo yo, y yo creo que en este programa sucesivamente hemos ido retransmitiendo la realidad De lo que está pasando. y en algunos casos he acertado en casi todos los casos y espero que sea para bien, ¿no? Y podemos poner retazos de hace algunos años en que usted se adelantaba a más de un lustro de lo que iba a ocurrir. Pero es que eso es lo que hay que adelantarse ahora. El acuerdo de Ecuador se va a firmar ahora a finales de este año. Se va a aplicar, pues me imagino que será en enero del año que viene, o a lo mejor lo hacen este mismo año, para ahorrarse las perras de los aranceles, pero ya nosotros estamos trabajando para que la Unión Europea sea consciente y el gobierno de España, Francia y Portugal, que esto va peor. Y si esto va peor, esto va a ser malo para Canarias, y Canarias, 9.000 hectáreas de plátano no se cambian. ¿Por qué la cambiamos? ¿Por qué la cambiamos? Y los 15.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, ¿dónde nos metemos? ¿Dónde nos metemos? Entonces, porque ahora que estamos con un paro en Canarias tremendo, pues en el sector platanero hemos mantenido una estabilidad. Yo visito todas las zonas de las islas, yo veo estabilidad, el propio comisario lo vio, el propio comisario Ciolos lo vio, esto que nosotros en las zonas, por ejemplo en Tenerife, en la Isla Baja, pues las empresas familiares, es donde más empresas familiares hay, porque los hermanos se han mantenido, muchos hermanos, muchos parientes. En comunidades de bienes. Claro, y en sociedades, como yo mismo, en sociedades, porque es la única manera de mantener una unidad de cultivo, y entonces pues todo eso fomenta la riqueza. Y ya no les digo nada, la parte industrial nuestra, que nunca hablamos. Sí, porque hay que tener en cuenta, y ya usted me lo dijo en una ocasión, y amigos, yo creo que hay que tomar en cuenta ese tema. Los empaquetados, las OPP, es una industria agroalimentaria. Totalmente, vamos a ver, es que muchas veces somos nosotros los culpables. Nosotros tenemos una parte industrial, claro. Cuando las piñas salen de las fincas nuestras y van camino del empaquetado, en el empaquetado hay una serie de personas que están trabajando. Yo calculo que entre 3.000, 4.000 personas en toda Canarias que están en los empaquetados, que tienen su puesto de trabajo, porque hay gente que estamos nutriendo.
Transportes, cajas, Ya. todos los servicios. Y otra pregunta que yo siempre me hago. Dice, bueno, total, si le quitan la ayuda a los grandes o a los mayores, que yo quisiera saber qué es un mayor y qué es un grande, porque yo, mayor o menor o regular, son empresas familiares. Si le quitan, yo todavía sigo viviendo. Mire usted, el día que las empresas familiares que tienen trabajadores fijos fallen y fallen en el mercado y Canarias en vez de tener 400.000 toneladas tenga 120.000 toneladas nada más en el mercado tradicional, ¿cuánto dura el mercado ese al plátano de Canarias? No dura 2 años, no dura 2 años, porque va a ser absorbido por la banana dólar, porque no tiene defensa. Con 100.000 toneladas tú no puedes defender un mercado nacional tradicional como el nuestro, no lo puedes mantener. Entonces, si tú desabasteces el mercado, en vez de ahora que estás metiendo 400.000 toneladas, metes 120.000, pues le estás dando carnada a la banana, pues la diferencia, si ahora están entrando 40 millones de kilos de banana, pues entrarán 120 millones de kilos o 110 millones de kilos de banana y quedarán 100.000 de plátano. ¿Y cuánto duran los 100.000 plátanos de Canarias? Menos que un caramelo en la puerta del colegio, porque no van a poder hacer campaña de publicidad, porque por mucho que pongan no la van a poder hacer, porque no tienen. Todo esto es un conjunto. Y esto es la suerte que hemos tenido en el sector platanero, que somos tantos, pero que hemos sabido, dentro de nuestros defectos, que hemos tenido un montón, hemos sabido encarrilar este asunto.